Y si tenemos el quórum, señora Asensio, puedes empezar. ¿Ya estamos completos? Porque no me he fijado si... ¿Sí? Sí, tenemos a la señora Lidia Santos y tenemos a la señora Gutiérrez y usted. Estamos tres. Ok. Ok, entonces doy inicio a la reunión. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. La reunión da inicio a las 5:24 de la tarde. Así que le doy la palabra a la señora María Mabel Vázquez. No sé si hay reporte de ELAC. No está la señora Velázquez y no hay reporte de ELAC en este momento. No hay reporte de ELAC. Ok. Entonces, nomás para que saben, yo he puesto, he compartido El acta. Sí, no el acta, sino la agenda. Ah, la agenda. Sí, sí. Ok. Señora, si podemos, con el permiso de todos ustedes, podemos Una junta. posponer Una junta. la aprobación del acta hasta la otra reunión, ya que no la tenemos lista para esta reunión. ¿Le parece bien? Sí, me parece muy bien. No sé si alguien quiere hacer la moción o podemos hacer la moción nosotros. Si doy la moción para posponer la aprobación del acta para la reunión que viene. De las dos reuniones. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Okay. Yo también. Ok, entonces yo creo que pasó unánimemente. Después de las dos mociones que no necesitamos el voto oficial. Solamente nada más de posponerla. Eso fue lo que se aprobó. Y de ahí nos vamos a la número 4, señora Asensio. Ok, le doy la palabra a la señora Arroyo porque ella tiene el tema que nos va a hablar sobre el examen de ELPAC. Es que nomás quiero Yo tengo decir una unas pregunta. palabras de actualización del LPAC, que estamos un tercio en el camino de terminar todo el examen. Tenemos 432 alumnos que andan aprendiendo inglés y que necesitan tomar 4 partes de este examen. En este momento hemos dado todas las partes a 142 alumnos. Es decir, que en 3 semanas vamos a volver de nuevo para estar llamando a niños para dar el examen. Ha sido bastante diferente este año, que en otros años ha sido mucho más fácil dar un examen seguro, presencial. En este momento no podemos hacer eso. Y ha sido un trabajo bastante grande para las consejeras para llamar a cada alumno que entra en como un curso de LPAC y luego que entran usando un código de color y que toman todas las partes en línea. Pero andamos en el camino y pensamos que vamos a dar el examen a todos los niños que tienen que tomarlo. ¿Preguntas de eso, del LPAC? Sí, yo tengo una porque mi hijo tomó ese examen, solo que no la tomó en el horario que tenía que ser, pero sí le llamaron para tomarla. Las consejeras tienen un calendario bastante complicado porque hay 4 partes y necesitamos mucha gente para vigilar el examen. Si su hijo lo tomó y no era exactamente el día en cuanto le llamaron, está bien. Está bien. Okay.
Sí, solo una pregunta es, me llamaron a mi teléfono, pues yo soy el padre que está ahí, ¿verdad? Puesto de responsable. Pero yo sí estoy en casa disponible, digamos, para él, para pasarle a la persona que le llama a él, porque hablan con él. Entonces, en este caso, ¿no toman números de teléfono de los adolescentes o no todos disponen de un celular para padres que no están con ellos en ese momento? Tal vez estén trabajando y no pueden pasar la llamada. Sí. Los maestros hicieron un reporte que tiene como cada número que tenemos en el report. Es decir, números de celulares de los niños, de padre número 1, de padre número 2 y vamos así. Y los consejeros van llamando hasta que alcanzan a alguien. Yo no sé si está. Señora Arroyo, tengo una pregunta. Mande. Sí, en la forma que dice que firmemos aquí en el chat, estoy viendo que tengo que poner mi nombre, mi correo electrónico, mi nombre, el nombre de mi hijo, mi número de teléfono. ¿Es la forma que dice que tengo que firmar y hacerle submit? Sí, eso es para la lista de esta reunión. Donde dice ELA, esa es, ¿verdad? Para firmarla, hacerlo y mandarlo. ¿Dónde dice qué? Dice ELAC signer in sheet March 11. ELAC. Sí, eso es. ELAC. Ok, Sí. entonces. Sí, quería estar segura para hacerlo, ya lo hice. Y yo hice un error. Puse March 11 y debería de haber escrito March o el 9 de marzo desde el 11 de marzo. Ok, ya Eso lo es hice. mi error. Okay. Ok, no está bien, ya lo Gracias, hice. señora. Gotta change that. It was stuck in my head March 11th. Si no hay nada más, es todo de la actualización del LPAC. Seguimos dando el LPAC hasta el final del año si tenemos que. Okay. Otra pregunta, señora Arroyo. Mande. Ese es el test que es del estado que le hacen a nuestros hijos cada año, ¿verdad? Sí, señora. Ese, ¿cuándo nos van a avisar que nuestros hijos lo pasaron ya que lo toman? Porque el mío solo ha tomado la primera parte, pero le faltan todavía más. El resultado viene del estado de California y en otros años hemos recibido el resultado durante el verano y viene a correo electrónico y va a estar creo que en el Parent View, ¿ok? Como dicen un PDF. Vamos allá. Mande. Ok. So, viene en el report, viene en inglés y español o inglés cambodiano, inglés japonés, cualquier otro idioma, podemos traducir el resultado. Hay 2 páginas del resultado. Yo no sé si acuerdan al principio del año, yo di como un guía para enseñarles cómo ver. Tiene como un tablero y empieza como acá en el principiante de aprender inglés y más fluente hasta bien desarrollado. Y te da como los números también. Yo tengo una pregunta sobre eso. De este examen para ver qué nivel están, ¿verdad? Entonces, pero la finalidad es que salgan fluyentes del idioma inglés cuando terminan high school. La verdad es que el Estado piensa que nos da como, piensan que dentro de 5 años, ¿ok? Si el niño empieza en kinder para el 5º grado, right? Si un niño entra a escuela high school, esperamos que para el año final de high school
salen fluentes o bien desarrollados del inglés. Es difícil y si no alcanzan eso, no es decir que no han aprendido mucho. Andan aprendiendo mucho, right? Pero de vez en cuando todo nos sale como en el examen. Pero todos los maestros que tienen cada niño saben cuáles niños andan aprendiendo inglés. Cada maestro sabe. Yo no sé si la señorita del CED quiere añadir algo a eso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra del CID. Yo soy maestra de inglés del 11th grade, del 11 grado. Y es verdad lo que dice la señora Arroyo. Todos los maestros especiales, no importa qué clase estén dando, pero yo como soy maestra de inglés, pongo mucha atención a quiénes son mis estudiantes que son EL y a cuál nivel ellos tienen de aprendiendo en inglés. Si han estado aquí en el país, tengo estudiantes que nomás han estado aquí un año. Y después tengo a los estudiantes que a lo mejor tienen un poco más experiencia en hablando en inglés o escribiendo en inglés. Pero sí es algo que las maestras de verdad en inglés también preparamos lo que enseñamos pensando en los estudiantes que necesitan un poco más de ayuda con el vocabulario, con leer todo lo que se lee en la clase. Pero sí, estamos tratando lo más que podemos para hacer que los estudiantes tengan el acceso a la información que estamos dando. Ok. Es cierto eso para todos los maestros. Andan conscientes de quiénes andan aprendiendo inglés, quiénes son los aprendices de inglés, o como dicen en inglés, los ELs. Okay. Gracias. Estoy disponible en correo electrónico a contestar cualquier otra pregunta. Yo creo que la señora Asensio está congelada. Tengo que desconectar mi cámara porque puede ser en el Zoom. Okay. Este tema, vamos a pasar al siguiente, que es el plan de regreso a clases. Y este tema nos hablaría la señora directora, Keisha Irving. No sé si se encuentra con nosotros hoy. No, va a ser la señora Diana Cohn, la subdirectora, que va a hablar sobre el regreso a clases. Ok, entonces le cedo la palabra. La señora Cohn está aquí para presentar eso. Hi, good evening, everyone. I apologize. I'm going to need a translator. So Octavio is going to help me out. It's nice to meet everyone, and I'm so glad to be able to join this meeting with you guys. Octavio, do you prefer that I say everything and then you translate, or how do you prefer? It's either way is fine. Or do you want to have me go section by section, like line by line? Line by line? That works. Okay. So I'm going to go ahead and share my screen here. Okay. Do you see it in full presentation mode? Yes. Yes, okay, because I have my notes on the other side. All right, so good evening, and I'm just going to go over the parent support session, instructional program survey, so this information for parents on returning back to school, okay? So I'm just going to kind of go over the timeline. So currently right now we fall within the first 2 weeks of March, March 1st to the 2nd.
and I'm sorry, March 1st to the 12th. And currently right now we have a parent survey out available in Parent View, which I'll go through. And you'll need to confirm or change your instructional model. Bueno, ella es la subdirectora Diana Cohn y ella va a ocupar un intérprete, su servidor, para poder dar esta presentación sobre el plan para el regreso a clases. Esta lámina que están viendo ustedes aquí es la línea cronológica del plan que tenemos. En la primera semana de marzo, lo que es de marzo 1 al 12º, se mandó un sondeo para todos los padres de familia para confirmar el cambio o la confirmación del modelo instruccional establecido. If you have a student or child who has an IEP and receives transportation, that survey deadline was March 5th. If you have not completed the survey by March 5th and you have a student or a child receiving IEP transportation, please contact me and I'll put my email in the chat so that we can sort that through. El 5 de marzo era la fecha límite para aquellos estudiantes que tienen un plan de educación nivelizado, conocido como IEPs, y que reciben transportación. Y bueno, ellos tenían que haber entregado el formulario del sondeo para el 5 de marzo. Okay, so we're really excited to have the first wave of people to come back to campus starts on April 12th. And this is when our teachers return. This gives them an opportunity to settle in before the students arrive. Y bueno, también estamos emocionados al saber que para el mes de abril tenemos la onda de personas que van a regresar al plantel, comenzando el 12 de abril con los maestros que van a regresar a la escuela Jordan para prepararse para los demás estudiantes. They will be still teaching via distance learning, but they will be teaching from their classrooms. Todavía van a seguir dando clases por medio de virtual en internet, pero van a estar en sus salones de clases tratando de preparar todo para cuando regresen a clase los alumnos. And then on the following week, on April 19th, this is when our hybrid seniors return, presuming red tier designation. Now I'll kind of go through what red tier designation means. So the hybrid seniors, those are students who will choose to participate in person and will be coming to school on a schedule. And I will share that with you momentarily. Para aquellos jóvenes que del 12º grado que seleccionaron el programa instruccional híbrido, o sea, de venir en persona a la escuela, ellos van a regresar el 19 de abril, asumiendo que la designación, estemos todavía en designación roja. Y en unos instantes vamos a hablar qué significa la designación roja. Okay. So then on April 26th, our hybrid students in the 9th through 11th grade will return on a schedule, again, presuming red tier designation. Y en el 26 de abril, entonces también regresan los estudiantes que escogieron el modelo instruccional híbrido de los estudiantes del 9º al 11º grado, asumiendo que estamos todavía en designación roja. So a little bit more about the different tiers that we are in. So we are currently in the purple tier according to Los Angeles County, and we need to be in the red tier in order to come back to campus. Entonces, habíamos hablado de que le íbamos a avisar qué significa la designación roja. La designación roja es un modelo del condado de Los Ángeles, en el cual dice que depende del colores en que podamos abrir las escuelas. En este caso, o en este momento, estamos en la designación morada o púrpura, y bueno, pero estamos haciendo grandes avances para llegar a la designación roja. So in order to be considered part of the red tier, we have to have less than 7 cases per 100,000 people. En este momento, para poder llegar a la designación roja, tenemos que tener por lo menos 7 casos de contagios del COVID-19
por cada 100,000 personas o residentes del condado de Los Ángeles. We are currently at 7.2, so we're just a little bit over that maximum threshold for the red tier. However, since we're not coming back until April, we're really hoping that we're gonna hit this mark and be able to return. We have a really good trajectory. En este momento, como hemos dicho, estamos un poquito arriba de la designación roja, estamos en la morada, pero sí, para llegar a la designación roja, estamos ahorita en este momento 7.2, estamos bien cerquitas. Sí, obviamente no estamos abriendo la escuela en este momento, pero esperamos que para el mes de abril, siguiendo las tendencias de cómo está reduciéndose el número de contagios, entonces vamos a poder entonces llegar ahí. Okay, so if you would like to check to see what tier we're in, there is a resource that is linked. I'm also going to share it in the chat. But if you enter Los Angeles County, that's where we live, that's our county, and then our activity, I would type in schools, because that's what we care about right now. And then you would click get the latest risk levels. Si ustedes quieren y tienen la inquietud de saber exactamente del gobierno cómo lo usamos, pueden usar esta herramienta. Ahí lo puso el enlace en el cuarto de charla. Y bueno, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, ahí en la designación, por ejemplo, la ciudad o el condado, en la región, y luego qué tipo de actividad le ponen escuelas, y entonces les va a dar un ejemplo de cuánto es el riesgo de acuerdo en este momento. So you can see here currently we're still in the purple tier. And if you scroll down, it'll give you some more information about the purple tier, the red, orange, and the yellow. So our goal is to get to this red tier here. Entonces, si se dan cuenta, en este momento estamos todavía en el morado, pero después estamos muy cerca del rojo. Una vez que estemos en rojo, podemos entonces hacer la apertura de escuelas, pero eventualmente queremos bajar a anaranjado y eventualmente también a amarillo. Okay, do we have any questions so far? ¿Tiene algunas preguntas en este momento acerca de esto? Yo tengo una pregunta. Ok. Señor Octavio, fíjese que mi hijo llenó la forma sin decírmelo a mí. Es su primer año de high school, está en el 9. Y mi deseo era de que fuera 2 días a la escuela y los otros 3 días a la casa, como lo va a hacer el otro niño mediano. Pero él llenó la forma sin mi permiso y la envió. ¿Yo puedo volver a llenar esa forma o ya no puedo? Okay, her question is, her son did the form for her. She's wishing for him to go to school and be part of those 2 days of school that it's according to the schedule when they're coming back. However, she wishes to see if there's a possibility of still changing that form. I'm not sure if they're able to change the form. I think you can go in and select again. Has she tried going back? Have you tried going back in and changing your answers? Yeah, she actually can. She can. Going back to it, I tried it with my kid too. Okay. Si quiere le puedo ayudar también, pero sí se puede todavía hasta el día 12. Después del día 12 ya no pueden hacer cambios. Oh, ok. Entonces, Ajá, ¿usted me puede ayudar? Se tiene que hacer por medio de parent view. So, nada más hable conmigo, hacemos una cita y lo hacemos rápido. No, pues usted me da la cita, por favor. Hablamos después de la reunión. ¿Qué tal? Ok, gracias. Okay, are there any questions about the purple tier or red tier? ¿Alguna pregunta acerca de la designación roja o morada? ¿O quedó claro? Quedó claro. Okay. No questions. Okay. So the district also put out a school opening and safety plan that's available at lbschools.net/coronavirus. I'll put that in the chat as well.
También hay un documento oficial de que está en, en la página del distrito y también está en la página de la Escuela Jordan, el cual habla sobre la reapertura de escuelas y el plan que tenemos para que suceda seguro y saludable el proceso. It's also available on our Jordan website. Está en la página del distrito, pero también está en la página de la Escuela Jordan. Okay, so for the survey, kind of going back to one of the questions about if you can go back to change, you can access the survey on Parent View under the School of Choice tab, and on page 1, it'll display what you selected back in August. Una vez, como estamos hablando hace ratito en Parent View, ustedes van a ver que pueden llenar el formulario. A través de las ventanas está abierta desde el marzo 1 hasta este viernes, que viene siendo el 12 de marzo. En la primera página, ustedes van a ir a Parent View una vez ingresando sus credenciales, su contraseña y su nombre de usuario. Pueden entonces abrir la cejilla que está en la columna de la izquierda que dice School of Choice. Y luego van a ustedes a ver, la primera página es la opción que ustedes hicieron en agosto del 2020. Y va a decir ya sea que hayan escogido en persona, híbrido o hayan escogido todo virtual. So on page 2 is what you will choose for this time. So even though you selected your preference in August, you'll have to do it again for this return in April. And if you choose not to complete the survey, it will default to distance learning, even though you may have selected something else in August. Después de ustedes ver en la primera página esto, van a venir en la segunda página. Y la segunda página tiene la oportunidad de que ustedes puedan escoger si quieren la opción híbrida en persona o si les gustaría de todo virtual. Ahora, si usted lo llena, tiene que remitirlo. Ponerle si usted no remite su opción, puede que, aunque ustedes hayan escogido en persona en el pasado, entonces lo que va a suceder es que va a regresar a todo virtual. Entonces es importante que hagan su selección y le pongan submit, remitir. Yo quiero hacer un comentario. Yo ya hice la elección que es que mi hijo regrese a clases. Tengo que entonces hacerlo de nuevo como confirmando qué es lo que quiero. Si la elección fue hecha en agosto, sí, volvemos a hacer ahorita. Si la elección fue recientemente haciendo el proceso que le estamos diciendo, no, ya no es necesario. Sí. Enviar es ellos, personalmente ellos. No lo escuchamos, se cortó mucho. Una pregunta es que si nuestros hijos pueden cambiar la opción ellos personalmente, sin que nosotros nos demos cuenta. Can the student change this form in their student view or is only in parent view? Only in parent view. Okay. No, señora, solamente si tiene acceso a su cuenta de parent view, entonces sí lo pueden cambiar, pero de ellos en su cuenta de estudiantes no lo pueden cambiar. Okay. We're going to walk through now how to change or how to complete the survey. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir paso por paso en cómo ustedes pueden hacer este formulario y esas opciones. Okay. Okay. So the step 1 is when you're in parent view, on the left-hand side, there is an option for surveys. And you can go ahead and click surveys. Ok, entonces en la primera página, cuando entran a lo que es ustedes pueden en la columna de la izquierda, pueden ustedes poner lo que es donde dice surveys o sondeos y después de ahí oprimen para el siguiente paso. Okay, then the second step is once you're at the surveys,
you're going to click parents to click to choose an instructional setting. Una vez que ustedes hayan oprimido ese enlace, los va a llevar a esta página donde dice surveys o sondeos, y luego el paso número 2 es oprimir al enlace que dice padres de familia opriman aquí para el medio ambiente instruccional. And then after that, this first part is you're going to review what your previous selections were from back in August. Y ahí entonces les va a dar la página de la selección que ustedes hicieron en agosto. Okay, so then you're going to make a choice whether you're going to select in person at school, which we hope you do, or online at home. And then you would click submit. But make sure you click submit, especially if you are going to select the in person, to make sure that it doesn't default to distance learning. Y una vez que ya hayan hecho eso, van a seguir esta página donde le da las opciones de ya sea en persona a la escuela o el modelo de a distancia en casa. Entonces ustedes hacen el cuarto paso, como ven ahí, seleccionan cualquiera de sus dos opciones y ahí ustedes van a cerciorarse de que opriman el botón que dice remitir, submit en inglés. Especialmente si ustedes hicieron la opción de en persona, el cual esperamos que ustedes lo hagan, pero tienen la opción, ¿ok? Y pueden poner remitir para que no se vaya en línea solamente, al menos que esa sea su decisión. Okay, are there any questions about how to access the survey on Parent View? ¿Alguna pregunta en cómo acceder al sondeo de Parent View? No. I have a question. Yo tengo una duda. Ujú. Ya ve que le estaba diciendo que no he podido entrar porque no tengo el nombre bien de usuario, no sé qué pasaría. ¿Tengo que hacer una nueva cuenta para poder entrar? No, le digo que después de la reunión le puedo ayudar para cómo acceder. O buscar el tiempo para poderle ayudar. ¿Está bien? Ok, gracias. Her question was because she's struggling with Parent View. If she needs to create a new Parent View account, and I told her no, I can assist her with that. I have a question. Do we happen to know if all of these directions are in Spanish on the school website on Parent View? They're currently right now being not, so we're working on a translation. And I don't know, so in Parent View, sorry, because I don't have children in the system. So, and I don't have, and I don't speak another language. So when they have their Parent View and it's designated Spanish, is it already in Spanish in Parent View? Octavia, Diana, we do have the instructions in Spanish. Oh, we do, okay. Yeah, I can, before the meeting's over, before I leave, I can copy it. Lo que le estoy mencionando es que si hay instrucciones en español, que lo podemos mandar en el chat ahorita antes de que nos vayamos a la junta. But not the slide deck, right? No, but it gives like screenshots of how The to do it. screenshots, yeah. Okay, sounds good. Any other questions on the learning survey? ¿Alguna otra pregunta de cómo acceder? Okay, so I'll move on to the next part. So the hybrid schedule. So if you select the hybrid schedule in-person option for your child, they'll be put into either group A or group B. So here's group A schedule and then group B schedule. Ok, entonces si ustedes escogieron el medio ambiente instruccional híbrido, esto es como se va a ver más o menos el horario escolar. Los estudiantes son designados ya sea en grupo A o grupo B. Si están en grupo A, ese es el modelo que están viendo, cómo se va a ver cuántos días van a ir en persona y cuántos días van a estar a distancia. Y también del grupo B, cuántos días van a estar en clase en persona y cuántos días van a estar en clase a distancia. So currently right now we're waiting for the results of the survey to see who has opted for the hybrid schedule, and then they'll be assigned either group A or group B. And you'll be notified
through School Messenger and or your child's class. Entonces, una vez que ya hayamos tenido los resultados de cuántas personas van a estar en la opción de híbrida en persona, vamos después a designar en qué grupo van a estar, si en el grupo A o en el grupo B, y se les va a notificar ya sea por medio de mensaje o correo electrónico, o también en el interview. Okay, so if your child is in group A, they will attend school in person on every Tuesday and every Wednesday. Then they will be at home doing distance learning on Thursday and Friday. Entonces, si pues, el estudiante es seleccionado para estar en el grupo A, se va a ver así. Ellos tendrían clases en persona en la escuela todos los martes y miércoles. Y el jueves y viernes tendrían las clases a distancia en casa. If they're in group B, it would be the opposite. They will start off Tuesday and Wednesday at home and Thursday and Friday in person at school. Y si están en el grupo B, pues es la inversa. Ellos estarían tomando clase a distancia los lunes y martes y tendrían clase en persona los jueves y los viernes. So the only difference is on our Mondays. So on our Mondays, we have all of our periods. So if you're in group A, let's say, for example, you have a 12th grader who's going to start on the 19th. They will start off in person if they're in group A, while group B for that week will stay home. La diferencia viene siendo los lunes. Los lunes todos los estudiantes tienen todas sus clases. La diferencia es que los estudiantes en grupo A vendrían una semana en persona, mientras los del grupo B estarían en casa en larga distancia. So then the following week, for the following Monday on the 26th, the group A that went to school last week will then stay home, and then group B will be in person for that Monday this next week. Y la siguiente semana, el lunes, el grupo A ahora ya no va a estar en persona, va a quedarse en casa, aprendizaje en casa, mientras que el grupo B va a estar ya en persona. Entonces se van a ir alternando las diferentes semanas. Do you have any questions about the hybrid schedule? ¿Preguntas acerca del horario híbrido? So you should have received a distance learning survey letter that looks like this. That kind of explains what to expect. Did you guys receive that? También ya deberían de haber recibido una carta como la que tienen en la pantalla, donde les avisan cómo se ve el modelo híbrido en persona. Y para que más o menos lo tengan a la mano para que aprendan cómo va a ser. Yes, no. ¿Y lo mandaron por correo o por parent view? Was it sent on mail or regular mail or email? It was going likely email through School Messenger. Le tenía que haber llegado, creo que por medio del correo electrónico, por medio de Messenger, School Messenger. Voy a revisar el correo, pero no he visto eso. Pero voy a revisar, no he revisado mis correos. Well, I'll check my emails and see if I received it or not. Okay, I also included it in the chat so you can open that. And this presentation is also available on our school website. Bueno, la señora Kuhn acaba de poner en el cuarto de charla el enlace para que también tengan acceso. Y toda esta presentación también está disponible en nuestra página electrónica de la Escuela Jordan. También les puse en el chat el link para las instrucciones en español en cómo oprimir los diferentes botones en Parent View, hacer la selección. Thank you, Erica. Okay, so then the next part is
in-person direct instruction for on-campus. So in-person is direct instruction for on-campus students. So they will be in the classroom with the teacher. The students who are at home will participate via Zoom. Teachers will be provided with headphones and microphones, and it doesn't say here, but another monitor so that the students who are learning from home that day, whether it be distance learning or their at-home group in the hybrid model, will have access to the instruction. And then all students have access to wipes and hand sanitizer in each classroom. Entonces, ¿cómo se va a ver la instrucción una vez que regresen los estudiantes a la escuela? Los estudiantes que estén en persona van a recibir instrucción directa del maestro dentro del plantel. Los estudiantes que están en casa van a participar como lo han hecho vía Zoom al mismo tiempo. Los maestros se les va a otorgar herramientas como audífonos y micrófonos, y no lo dice ahí, pero también una pantalla adicional para que tener acceso a aquellos que están aprendiendo en casa. Y bueno, vamos a seguir las guías de sanidad, como es las toallitas húmedas, desinfectantes y también otros desinfectantes líquidos que van a estar disponibles a los estudiantes en cada salón. Okay, so I'll just kind of give you an idea of the day and the hybrid life. So if you select to come to campus, when the students are entering campus, there will be health screenings at each entryway, either 2 to 3 entrances. We're still working out the logistics, and that's going to depend on the efficiency of our temperature scanners outdoors. How many exits, how many entries we have. Definitely 2, but potentially 3. Entonces, vamos a darle un poquito más o menos para que se imagine cómo va a ser la vida en un día típico de los estudiantes que escogieron la opción híbrida. Una vez que ellos vayan entrando al plantel, van a ver diferentes puntos de entrada en el cual vamos a hacer un screening de salud, en el cual estamos trabajando en las logísticas de 2 o 3 entradas, dependiendo de la eficacia de los escáneres de temperatura que vamos a tener en las entradas. So currently, during lunch, food is going to be available in the cafeteria, as well as at different kiosks around the campus. And lunch is only going to be served, food is only going to be served at lunch. And they're instructed to maintain social distancing, okay? There's no nutrition. There will be time for students to have a break, but food will not be served at nutrition. Also, there will be no PIN numbers used or cash exchanged. It's just grab and go. So they'll take their lunch and then they will find a place to eat it on campus that's socially distanced from others. Para el almuerzo, vamos a seguir proveyendo almuerzos. La comida va a ser disponible en la cafetería y también en kioscos portátiles que vamos a tener alrededor del plantel durante el almuerzo únicamente. En el pasado ofrecíamos nutrición, un descanso en la mañana donde podían todavía ellos tomar un desayuno. Sin embargo, no vamos a tener esa comida durante nutrición, pero sí vamos a tener ese descanso. Los estudiantes se les va a pedir que mantengan distanciamiento social para evitar la conglomeración de jóvenes en alguno de los kioscos por estar poniendo su número de identificación o pagando dinero. No vamos a pedir nada de eso, solamente van a tomar la comida y pueden irse a comérsela en un espacio designado. So for dismissal, they will exit at the same points as usual. And before they leave, they're eligible to also take food home with them. So the grab and go will include dinner, a snack, and breakfast, and that they can pick up on their way out of campus. A la hora de la salida, cuando ya los estudiantes tengan que ir a casa,
pueden salir por los puntos de entrada o salida que siempre ellos han tomado. La diferencia es que como no estamos proveyendo nutrición en la mañana, sí les vamos a dar lo que es comida para llevar a casa, el cual incluye una cena, botanas y un desayuno que pueden ellos tomar al principio de la mañana antes de llegar a clase, el cual va a estar disponible para los estudiantes una vez que ellos se vayan. Les vamos a dar eso para que solamente lo agarren y se lo lleven. Okay, are there any questions about the coming to school, lunch, food, or dismissal? ¿Alguna pregunta en cómo se ve ya sea en la entrada, en la hora del almuerzo o a la hora de la salida? Solo tengo una pregunta que no me quedó a mí algo muy claro, es, ¿van a tener hora de almuerzo? ¿Sí lo van a tomar el almuerzo? Sí, sí va a haber almuerzo y le vamos a dar la comida. Solamente va a estar disponible, ellos van a la cafetería, a los kioscos portátiles y pueden comer en este descanso su almuerzo. Lo único que no hay es nutrición. Teníamos como 15 minutos al principio en la mañana antes del almuerzo. Y ese es el único. Van a tener el descanso, nomás no van a tener la comida. La comida se les va a dar a la hora de la salida. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Verdad que no van a permitir que estén como antes, todos juntos, como grupitos, pues, que estén más de 6, 5 niños, 3 niños? So I have a question. So you at school are not going to allow groups of students hanging out together like they used to, right? Like groups of 3, 4, all just getting together in spots? They'll be directed to physically distance from each other. Sí, vamos a estar dirigiéndolos a que observen lo que es el distanciamiento social. Ok, gracias. And to wear their masks. Y que usen su máscara también. Okay, so continuing in the day and the hybrid life for passing periods, we're currently working on putting down taped lines and organizing the flow of student movements. So with directions to go certain ways, like for example, if they're going to go upstairs and downstairs, there will be instructions for going up the stairs in a certain side and down the stairs for a certain side, so that the flow is better than all clumped together. Okay, so there will be plenty of signage and on the walkways and on the stairwells and on the elevators. Okay, so we're going to encourage students to keep to the right and keep moving. La vida también dentro del plantel se va a ver muy diferente. Vamos a tener líneas, líneas de guía afuera donde dé instrucciones en qué dirección debe de ir las personas. Vamos a tener líneas también de cintas pegadas en el piso o de calcomanías o pósters dentro de las escaleras donde digas en qué lado es para ir para arriba, en qué lado es para ir para abajo. Y esto es para ayudar al flujo de tránsito dentro del plantel, incluyendo lo que son las banquetas, los caminos de peatones, los pasillos, etcétera, y todo lo que es afuera también. Vamos a tener suficientes rótulos que les digan cuándo tienen que estar a la izquierda, dónde tienes que estar a la derecha y que sigan moviendo no solamente en las áreas abiertas y en las áreas cerradas, sino también en las escaleras y los elevadores. Okay, so if there's any questions, you can, if you have any questions about the presentation, or if, like, let's say we are not together and you had additional questions, you can reach out to myself. I know many of you have contact with Mr. Mojica and Mrs. Arroyo, but I put my email in the chat. Feel free to email me, and
and I'll help you with addressing your questions and concern. So information changes very quickly. And so I encourage you to continue to monitor your school messenger, parent view email, and attend any of the support sessions that the parent support sessions that we have. And if you guys are on social media, that's also a great resource for information. La señora les puso su correo electrónico en el cuarto de charla por si tienen algunas preguntas adicionales acerca de la presentación o inquietudes acerca de cómo se va a ver todo esto. Obviamente, en adición a su servidor y a la señora Arroyo, cual estamos constantemente dialogando con ustedes, también les exhortamos que vean su correo electrónico, su teléfono cuando escuchen las llamadas de la escuela, o ya sea las diferentes plataformas sociales, ya que la información siempre es cambiante y siempre estamos constantemente y nos gustaría que estén informados y por eso estamos haciéndolos disponibles a ustedes para que monitoreen o que puedan también venir a estos foros informativos que ofrecemos por medio de Zoom para que tengan lo más relevante. That's all I have. Y eso es todo de su presentación. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Así. Muy bien, señora Arroyo. Señora Asensio, ¿has dicho algo? Pedía la palabra para hablar sobre los exámenes de estándares. So she wants to open the floor for Ms. Medina. She's going to talk about the Common Core test. Buenas noches. Como lo que puse en el chat, compartí el documento que voy a estar presentando. Debido al tiempo, voy a tratar de dar un resumen sobre esto. Déjenme ponerlo en la pantalla para que lo puedan ver todos. Okay. Entonces, lo que vamos a cubrir va a ser sobre el examen, lo que llamamos el ESPAC. Este examen normalmente es administrado durante la primavera, entonces cuando los estudiantes ahorita regresen, vamos a administrarlo, lo que estamos viendo de marzo a abril, posiblemente mayo, dependiendo de las fechas de los estudiantes para similar al ELPAC. Tratamos de completar las sesiones o la administración de este examen durante ese tiempo. Acá está. Here we go. Okay. Entonces, el examen lo que cubre es los estándares estatales básicos del Estado y las áreas que se enfocan es sobre las matemáticas y artes del lenguaje inglés. Los estudiantes de las edades del kinder hasta el 12 grado, durante ciertos tiempos, durante ciertos grados es cuando administran este examen con ellos. Para nosotros, en la preparatoria lo damos en el 11 grado y también en el 12 grado en ciertas materias, pero típicamente va a ser matemáticas y lenguajes.
Les di la copia de la presentación para que ustedes lo puedan repasar un poco más brevemente. Just real quick, Rosanna, with the time, because we're quite over, do we want to do a quick summary? Is that what? I think getting toward the end would be Better. fine, and then answering questions. Okay. Yeah. Por motivos de tiempo, porque ya empezamos bastante tarde y no quiero tener respeto para el tiempo de todos los presentes. Ahorita son las 6:20, entonces, como les dije, ustedes tienen copia de acceso donde pueden leer esto un poquito más con tiempo. Está traducido en español, pero voy a explicar un poquito ya cuando vayamos a las otras. What's the word, Octavio? Slide in Spanish? Láminas. Láminas, gracias. Hoy que dijo esa palabra más entrada son las láminas. Ok, entonces lo que utilizan son diferentes sistemas para que están diseñados con el propósito de poder entender cuál es el nivel de los estudiantes en esas diferentes materias. Entonces hay diferentes componentes que son la evaluación sumitivas, evaluaciones provisionales y biblioteca digital. Entonces aquí tenemos en la lámina un poco más como un mapa, ¿verdad? Cómo es lo que es utilizado. Entonces, lo que sucede es que los estándares estatales básicos comunes que son que especifican las expectativas de los estudiantes del kinder al 12 grado para que los podamos preparar para la universidad y para sus profesiones, ¿verdad? Entonces, esos estándares son los del Estado, los que dicta el Departamento de Educación. Entonces, los maestros y las escuelas utilizan esa información para obtener recursos necesarios para poder mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces después es cuando hacen la administración del examen para poder determinar si los estudiantes están siendo preparados adecuadamente para la universidad y las diferentes carreras profesionales. Entonces, ese es el propósito de ese examen, básicamente, ¿verdad? El Estado determina, eso son lo que los estudiantes deberían de saber en diferentes grados, y después lo que hacen las escuelas es utilizar ese examen para ver cómo es que están progresando en estas diferentes áreas. Entonces, como aquí pueden ver, dice que el tercer grado, el octavo grado y en el 11 grado es cuando se administra este examen, y es durante típicamente las 12 semanas del ciclo escolar de los estudiantes. Entonces, ahorita la ventanilla de nosotros se va a abrir en marzo, 15 de marzo, y como les digo, son 12 semanas ya para los últimos meses de la escuela que tenemos esa ventanilla para administrar el examen. Okay. Voy a dar un poquito más para adelante. Lo que utilizan ahora es un sistema electrónico, ahora es similar al ELPAC, el examen que estaba hablando la señora Madrid Arroyo, es el mismo sistema de computación. Entonces, algo que es positivo para nuestros estudiantes, porque ellos ya están siendo expuestos a este tipo de sistema de tomar este examen, porque ya lo están utilizando ahorita en el examen ELPAC. Entonces, cuando ellos toman el examen SBAC, ya van a estar familiarizados cómo navegar la tecnología. Entonces, creo que va a ser un poquito más fácil para que ellos puedan, no tengan tantos ansiedad y puedan enfocarse más en el examen y no estén, como le digo, como ansiosos porque no saben si se metieron correctamente o algo así, porque ya están familiarizados con el sistema electrónico. Entonces, es la misma plataforma que vamos a utilizar. Okay. Y la manera que esto funciona es de que esta prueba, que es algo que digo que lo más importante es que esta prueba es computarizada, adaptable. Entonces, las preguntas se van ajustando a las respuestas que el estudiante brinda durante el examen. Entonces, la computadora ajusta el nivel de dificultad de las preguntas durante toda la evaluación. Entonces, no es igual para cada estudiante, es dependiendo de lo que el estudiante está respondiendo. Basado en esas respuestas, es el nivel de dificultad que las preguntas le resultan al estudiante o le presentan. Entonces, se va adaptando automáticamente basado en las respuestas del estudiante. Okay.
Aquí tengo unos diferentes ejemplos. Tome nota de que el examen solamente es en inglés. El examen no se presenta en español, es completamente en inglés, pero sí tienen algunos recursos los estudiantes como vocabulario que también pueden tener acceso, que es dictado por el sistema administrativo del examen. Pero voy a adelantarlo un poco a otro, como es lo que ahorita la lámina que acabo de enseñar es del 4º grado, esta la de aquí es del 6º grado. Esos son ejemplos de preguntas que se le haría al estudiante. Ok, ahora aquí ese es un ejemplo de una pregunta que se le haría al estudiante a nivel de la preparatoria. Entonces, un poquito más intenso, ¿verdad? Entonces, más brevemente, para darle un ejemplo de una pregunta en inglés, aquí le está diciendo al estudiante, en el parágrafo que sigue, hay una parte de un reporte que el estudiante escribió sobre la vida de plantas en el sur de los Estados Unidos. Después de leer este parágrafo, tú vas a identificar detalles que no son necesarios y explicar por qué deberían de ser, por qué los deberían de quitar. Entonces, ya aquí le da el ejemplo de la lectura y de la escritura del reporte, y abajo dice, en el espacio abajo, identifica las oraciones dentro del parágrafo de que no son necesarias y brevemente explica por qué las deberían de quitar. Ese es un ejemplo de una de las preguntas de las que le saldría al estudiante a nivel de la escuela preparatoria, en la área de lenguaje, de artes del lenguaje de inglés. Okay. Ahora vamos a matemáticas. Es un ejemplo para los estudiantes del grado 3, del 5º grado, del 7º grado, es cuando los administran, ¿verdad? Y el último a nivel de escuela preparatoria de matemáticas a un estudiante del 11 grado. Entonces, todos los estudiantes del 11 grado son los que van a tomar el examen en la high school para nosotros, y los del 12 van a ser de ciencia. Pero aquí es un ejemplo de matemáticas. No los voy a molestar con tratar de traducir esto porque es matemáticas, esa es una área que no pasé muy bien en la escuela. Ok, pero ese sería un ejemplo que ustedes pueden ver. Ok, entonces lo que queremos comunicarles a ustedes es qué es lo que podemos hacer como padres para apoyar a nuestros hijos, para prepararlos para este examen cuando vaya a salir. Y lo que este examen hace es de que no es un examen donde el estudiante reprueba o pasas o fallas. Es más, si estás a nivel, estás preparado o estás bajo nivel o estás proficiente, avanzado. Eso es lo que determina el examen. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Es lo que recomendamos cuando van a tomar cualquier examen que es largo para los estudiantes, es de asegurarnos de que se acuesten temprano antes de la prueba, que administren su tiempo en una manera eficiente, ¿verdad? Que tengan todos sus útiles y todo lo que van a necesitar el día antes del examen, que pueden también practicar en el teclado de la computadora para que ellos se familiaricen un poco más con el uso, ¿verdad? Cómo mover el ratón del control, decirles a los estudiantes que tengan confianza en sí mismos a contestar las pruebas, que desayunen algo nutritivo la mañana de la prueba y que pongan ellos de su parte, porque muchas veces también el estudiante piensa como no va a haber una calificación, no va a afectar mis grados en una clase, ese examen no es importante, no va a impactar mi admisión a una universidad o algo por el estilo, pero nuevamente esto nos ayuda a poder poner a los estudiantes en los niveles correctos en la escuela, ¿verdad? Entonces es lo que queremos saber, y es una reflexión también de nuestra escuela en cómo nosotros estamos haciendo, en enseñándolo a nuestros estudiantes y los estamos preparando correctamente. Entonces esto es motivos para que ellos puedan hacer eso. Creo que lo más importante que queremos compartir con ustedes es qué es lo que el estudiante pueda hacer para que pueda estar preparado para este examen. Entonces aquí tenemos algunas de las diferentes links. How do you say links? Enlaces. Enlaces, muchas gracias. Los enlaces para que el estudiante pueda familiarizarse con el examen y también los padres. Entonces, es el que
Aquí tenemos el Departamento de Educación de California, lo que determina cuáles son los estándares, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen, esto es lo que el estudiante debería de saber al tercer grado, al quinto grado, al octavo grado, al 11, al noveno grado. Y después, entonces ahí es donde ustedes pueden encontrar esa información. El siguiente es la página de internet del examen Smarter Balance, pero el último enlace es donde dan ejemplos de los diferentes, como lo que nosotros pusimos ahorita en las láminas. Ahí es donde pueden ver ejemplos de las preguntas y a los estudiantes pueden practicar, ver un poco más y también familiarizarse con ok, déjame ir aquí. Esta es la página, pero parece que hay no fue directamente algo. Entonces, ahorita aquí, acá arriba dice Select Your Location, que es elija dónde está localizado. Entonces, voy a poner California. Miss Medina, can I say something really quickly, just because I proctored this test? Oh, yes, thank you. Yo doy este examen, yo soy maestra del 11th grade, del 11 grado, y cada año yo he dado este examen. Los maestros de inglés del lenguaje tienen que dar el test de práctica. Nosotros tenemos que darle práctica al estudiante antes de tomar el examen oficial. Entonces, nosotros podemos darle ejemplos a los estudiantes y también para que estén más confortables con la computadora y el sistema. Y de todos modos, todo lo que se enseña en la clase de lenguaje, todo está conectado al estándar. Entonces, ese estándar se tiene que, cuando se enseña, los estudiantes van a aprender todo lo que va a estar preguntado en este examen. Pero quiero que sepan que nosotros estamos ayudando a su estudiante a practicar este examen en el grado 11. Muchas gracias. Entonces, como aquí lo que le quiero enseñar es la página, es aquí donde uno elige, que es el de California, porque entonces va a ser asociado a las estándares del estado de California, el departamento de California. Y entonces aquí abajo podemos mover aquí y ver exámenes de práctica y diferentes preguntas que son para la prueba, cómo ellos pueden mejor entender. Entonces, el estudiante puede entrar aquí para tomar un examen de práctica para que puedan ser un poco más familiarizados para el día del examen. Y también aquí es donde pueden ellos ver ejemplos de las diferentes preguntas. Entonces, elegirían el grado que ellos están ahorita, high school, y qué materia quieren, inglés, literatura, o si quieren hacer matemáticas, eligen y después tienen las diferentes áreas que ellos pueden elegir y cuáles son los standards que quieren ver y así poder verlo. Sorry, me está tapando unas de las diferentes aquí salió, entonces ya aquí lo oprime y aquí es donde le va a salir la muestra. Entonces aquí y después puede ver más, puede elegir más ejemplos similares y si el estudiante quiere hacer la calculadora, igual que sucedería en el sistema electrónico cuando ellos tomen el examen. Okay. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, pero esto era lo principal que queríamos informarles para que cuando reciban esos mensajes de que su hijo o su hija va a tomar este examen, este es el examen SBAC de lo que estamos hablando. Okay. Muchas gracias. Voy a quitar esto. Está teniendo otra vez problemas de conexión. ¿Aló? Sí, ahora se escucha bien. Sí, es que se está Muchas gracias por cortando. su presentación. No he podido arreglar muy bien mi teléfono. ¿Va a durar todavía más la junta? No, eso ya creo que era el final, ¿verdad?
Creo que solamente son los anuncios. A lo mejor será poco difícil para la señora Asensio dar los anuncios si su conexión está poco mal. Señora Asensio, Si ¿nos oye? me escucho mi No se oye. sí me gustaría que me No se escucha. No se oye, señora No se Asensio. escucha. Se corta. Ay, lo siento mucho. Si me quiere ayudar, don Octavio, a dar los anuncios. Pues sí, claro. Nada más. Lo siento mucho. No se preocupe, señora Asensio, vamos a hacer lo posible aquí. Me parece que el 20 de Mayo. no estoy viendo que ya se fueron los padres de familia. No, señora Asensio todavía está con nosotros. Ok. El día de... Sí. sí, ok. El día del 20 de este mes vamos a tener en la escuela Jordan van a dar dispensa de alimentos en la escuela. Sí, eso va a ser el 20 de marzo. También en el viveros de Ricardo, aquí un poquito más adelante, también van a estar dando alimentos para que pasen la voz. Y el día de mañana tenemos el JPAC. La reunión del JPAC es mañana, igual a las 5. Y vamos a tener otro foro informativo sobre el regreso a la escuela. Y eso va a ser también el jueves a las 6 de la tarde en español y a las 5 en inglés. Y eso es todo lo que tengo de anuncios. Miss Cohn also had an announcement. So I just wanted to share that the district has cleared us to hire the college aides that we proposed to school site council, and they accepted and were approved. The problem was at the beginning of the year, there was a pause and a hold on hiring college student aides, just with the situation that we found ourselves in with this pandemic and distance learning. So and anticipating the budget. So they have opened up that opportunity to hire our college student aides. And so I'll be working with Mrs. Arroyo with the selection and placement of the college student aides to support our English learners. Nos acaban de informar el distrito que por fin vamos a tener la oportunidad de contratar a los ayudantes universitarios para ayudar a nuestros estudiantes de aprendices del idioma inglés. En un momento no habíamos puesto nosotros podido contratar a más personal por lo que era las secuelas de la pandemia, y bueno, tuvimos que los fondos fueron congelados para prevenir algún tipo de gastos. Entonces, en tiempos precarios. Sin embargo, ya lo abrieron y va la señora Cona a trabajar con la señora Arroyo para poder entonces hacer las contrataciones de estos ayudantes colegiales. Muy bien, muy buena noticia, y eso sería todo entonces en la reunión. Bueno, antes de que se me corte mi internet, pues doy finalizado. Tengo que agradecer a todos por tenerme paciencia, a mí y a mi internet. Y pasen buenas noches. Totalmente. Y tenemos otra reunión el día 11 de mayo. 11 de mayo. Okay. Gracias. Gracias a todos. Thank you all. Buenas noches. Gracias, pasen buenas noches, gracias. Igualmente.